Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Entre los comentarios encontrarán el enlace al programa Sin Censura subido a las plataformas alternativas, el Grano del Sistema 623, la farsa de la gripe aviar. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en el links videos. El correo del Grano Sistema hotmail.es está censurado. Quedan los otros dos, el de Gmail y el de ProtonMail. Les recuerdo que yo no puedo ver los comentarios que dejan en Odysee. También les recuerdo que Rumble da como visto solo el programa que se lo ve completamente. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Grano Sistema TV. Los que colaboran con el programa no lo hagan por Mercado Pago, pues ese dinero va a las arcas de la Reta y Kicillof. Para cerrar la cuenta debo cancelar una deuda. Solo pueden colaborar con el Banco Provincia. Este mes vieron los textos 2.630 personas, 497 más que el anterior, que fue uno de los que tuvo menos vistas. Bueno, empecemos. El régimen proyecta a décadas. Esto es archiconocido. Lo que no hacemos es observar el proceso. Quienes tenemos años lo vimos desarrollarse. Cuando éramos niños, fuimos creciendo dentro de un compromiso social. Independientemente de la inclinación política y a través de los vaivienes de la Argentina, la participación en la cosa pública era algo habitual en nuestras generaciones. Si tenemos que buscar divisores de agua, debemos dirigirnos a la revolución radical con Irigoyen y el peronismo. La primera, con la década infame posterior que consiguió el peronismo, y la segunda, con la revolución libertadora. Todo generó clima de debate y participación. Y a esto debemos agregar la revolución cubana y los frecuentes golpes militares. Con todos estos episodios, era imposible no participar. Nuestros mayores estaban involucrados en la vida política, era muy difícil no implicarse. Además, el peronismo de los 50 adoctrinó a los estudiantes. No es de menor importancia que por cuestiones tecnológicas la política se hacía en la calle y cuerpo a cuerpo. Las campañas electorales o cualquier manifestación era en un acto callejero o en la plaza del barrio. Además, todo se difundía en papel y fundamentalmente se leía. A pesar de la aparición masiva de la televisión en los 60, todo seguía más o menos igual. Y esto implosiona a fines de los 60 y principios de los 70. Fueron años de mucha participación. El fracaso de gobiernos militares y el hecho de que Perón estuviese vivo en el exilio generaba una esperanza en la población. De hecho, gana las elecciones en septiembre del 73 con el 62% de los votos y un mes después tenía 87% de imagen positiva. Con el golpe militar liberal de 1976, el régimen cree que tiene todo bajo control y lleva adelante un plan de limpieza ideológica. Nunca olvidemos de que los casi 10.000 desaparecidos de armas llevar no eran más de 3.000. Y a esto debo sumar los que abandonaron el país. El componente social de esa juventud era bastante particular. Emergió de quienes estudiaron durante el peronismo como una base nacionalista. El movimiento nacionalista Tacuara actuó entre 1957 y 1966, tenía base católica y nacional dentro de la clase media. Ese movimiento nutrió luego a montoneros. El paso hacia ideologías de izquierda lo dio la Revolución Cubana, uno de cuyos líderes era argentino. La guerrilla en la Sierra Maestra le dio un tono épico. La juventud creyó que esa era la nueva forma de combatir al régimen. Y no nos olvidemos que Perón tuvo reuniones con el Che Guevara. 2. Relato hechos históricos para llegar a una conclusión acerca de la sociedad actual. Del Perón que regresó en el 73, o de Fidel Castro también hablé en otros programas. Para el régimen global hay una bisagra, y la guerra de Malvinas, donde salió a la luz esa Argentina peligrosa. Esa guerra no fue ningún manotazo de ahogado. Inglaterra nos llevó a ella, se cometieron errores, de acuerdo.
Pero el régimen mide lo que nosotros no queremos ver. Y eso es lo que importa analizar. Se despertó toda la América Latina desde México hacia el sur. En nuestro país el apoyo fue casi total. Y digo casi porque descuento a los traidores. La respuesta militar, tanto en tierra como en aire, fue notable, no solo de los militares profesionales, sino de los conscriptos y voluntarios. Esto no se podía tolerar. Por eso el régimen movió todas sus fuerzas, como casi nunca lo había hecho antes. Y encima contra un país del tercer mundo. Era intolerable. Puso a la OTAN detrás de Inglaterra en forma abierta y descarada. Movilizó al Vaticano en nuestra contra y todos los organismos internacionales. Y acá hay algo que no debemos olvidar nunca, menos ahora que hay tantos conflictos internacionales. Al día siguiente de la recuperación, el 3 de abril, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se votó la resolución 502 pidiendo el inmediato retiro de Argentina de las islas. Votaron a favor, como era de esperar, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, pero también hicieron Zaire, Guyana, Irlanda, Jordania, Japón, Togo y Uganda. Es decir, países africanos se solidarizaron con Europa por aquello de la época colonial. Llama la atención lo de Irlanda y Japón, sobre todo Irlanda, que sabemos que tiene ciertos problemas con los ingleses, pero bueno, comprueba que están bajo la ala norteamericana y de Inglaterra. Y el único voto en contra fue el de Panamá. Y se abstuvieron España con el mismo problema en el Peñón y Polonia, de ahí la traición del Papa. Pero también se abstuvieron, y esto recuérdenlo siempre, la Unión Soviética, a la que Argentina nunca dejó de venderle cereales ante el bloqueo mundial, y China. Recuérdenlo siempre ahora que Rusia reclama lo que dice que le pertenece en Ucrania, y China que quiere ser nuestra nueva madre patria. Recuérdenlo siempre, que China y Rusia se abstuvieron. Ese era el límite que había pasado en nuestro país. Y allí comenzó a operar, no solo en la finalización de la guerra, sino en la sucesión a los militares. El propósito final del régimen era terminar con esa rebeldía argentina. Y en este derrotero hay 4 personajes principales. Videla, haciéndose cargo de generar desaparecidos y luego provocar la rendición de Malvinas. Martínez Dios, de generar la deuda externa que nos condiciona hasta hoy. Alfonsín, de profundizar la grieta dando cabida a la venganza de los guerrilleros, promover la desmalvinización y lo que todos ocultan, legitimar la deuda externa, pese a sus anuncios en contrario durante la campaña de 1983. Tuvo a disposición la facultad de no reconocerla, tal como lo había hecho Costa Rica a principios del siglo XX, luego de un golpe militar. Reconoció tanto la estatal como la privatizada estatizada. Menem, cuya misión no solo fue destruir la economía argentina y entregarla a las multinacionales, sino que generó un cambio en la forma de vida mediante el acceso a bienes y servicios. Con el riojano se profundizó el materialismo y la vida se hizo mucho más mundana. Hay un cambio social profundo. A partir de ese momento, lo único trascendente es la adquisición de bienes y el disfrute sin compromisos. Con Menem comienza el acceso a la tecnología de comunicaciones, la misma que hoy maneja nuestras vidas. Si a esto le agregamos las reformas a la educación de 1985-1991, tenemos el suelo abonado para lo que estamos cosechando hoy. La sociedad está completamente desmovilizada. Solo se mueve con el fútbol. Ninguna otra cosa mueve el amperímetro. Nuestros nuevos héroes son los futbolistas. Esa sociedad desmovilizada es llevada del hocico por el régimen hacia donde quiera. No tiene vuelo propio. Es hija de la desinformación. Han generado una grieta generacional tan grande que hoy en nuestro país son 2 sociedades en una.
Con ese panorama y ante tanta dependencia tecnológica, es muy fácil para el régimen establecer el patrón de conducta que debe tener un candidato a presidente. Haciendo relevamientos es fácil determinar qué condiciones debe tener para ser aceptado por esa gran parte de la sociedad. Tengamos en cuenta que el 50% del padrón son menores de 40 años. Habiendo creado una nueva generación que al no involucrarse en la cosa pública, acepta un prototipo que se parezca a sus básicas pretensiones, y cuando digo básicas me refiero al escaso poder de exigencia de la sociedad. En un ambiente político de fracaso continuo y con dirigentes aferrados al queso de la administración pública, fabricar un candidato a medida de esa sociedad que no razona, no cuestiona, no está informada y no participa, hoy es un juego de niños. Y Javier Milei es el elegido. Opera con determinados rasgos que caen dentro de una sociedad preparada para recibirlos. Grita y no deja hablar. Esto es muy propio del marxismo cultural. Expresar que rompe, después es otra cosa. Promete cosas que son impracticables dentro del sistema, pero son ideas para una sociedad que no tiene ninguna. Tiene dos aristas. Lo que piensa hacer, ahí es efectista. En el cómo lo va a hacer, no tiene respuesta. Milei tiene su fuerte en los jóvenes, especialmente en los menores de 30, es decir, en los menos informados. Es el candidato del marketing, sin ninguna duda, hecho a medida de la sociedad argentina de hoy, diagramado por una computadora. Eso sí, todos ayudan. Están convencidos de la derrota del kirchnerismo, que cualquiera le puede ganar. Entonces se avivan las ilusiones, y no solo nacionales, sino provinciales y municipales. Lo que tiene una acción conexa. Como cualquiera le puede ganar, el candidato no es el mejor, ni siquiera ante la mierda, sino el que tenga más dinero o vinculaciones en el exterior. El espectáculo de todos contra todos en Juntos por el Cargo es lo más demostrativo. Y las elecciones están determinadas, serán determinantes. Alberto Fernández aseguró que las calles van a estar regadas de sangre y de muertos si la oposición gana las elecciones. Lo que no deja de ser cierto. En una sociedad con 50% de pobreza y 60% de población que depende del Estado, si la propuesta es lo que propone Macri o Milei, preparémonos para lo peor. Y quizá esa sea la única etapa que nos queda por quemar para darnos cuenta que la única forma de sacar el país adelante es salir del régimen. Y desgraciadamente solo se logra con sangre. Mal que les pese a los que me tratan de agorero, no hay como otra alternativa. Seguir como estamos o que vuele todo por el aire. Esto me lo envió Ricardo Cerati. Respecto a los dichos de Aníbal Fernández, Ricardo Cerati me envió lo siguiente: llegará un momento en que creas que todo ha terminado. Ese será el principio. Esto lo dijo Epicuro. Las manifestaciones públicas del ministro de Inseguridad asegurando ríos de sangre y muertos por las calles, si la oposición gana las elecciones, lleva a las siguientes reflexiones. Primero, si la viuda no va de candidata, es porque las encuestas le indicarían que no gana. Su personalidad no es para recibir este tipo de adversidad. Contrariamente, lo haría para seguir disfrutando del puesto y de paso para tener inmunidad e impunidad. En Argentina hay tribunales, pero están vacíos de hombres que tengan que ver con la justicia. 2. La oposición y los hechos son iguales o socios de los kirchneristas. En los últimos 40 años quedó demostrado. Se están peleando entre ellos para ver quién se queda con la torta de estos próximos 4 años. 3. Si la oposición política de la viuda fuera patriótica, no deberían presentarse en las próximas elecciones. De esa forma, ganaría nuevamente el kirchnerismo y serían ellos los responsables directos de la guerra civil que anuncia el ministro de Inseguridad. De esa forma se combatiría un enemigo por vez. 4. La oposición política no puede manejar los cortes de las avenidas por los grupos mangueros, conducidos por 4 gatos locos que al menor síntoma de represión se irían a París como algunos ya hicieron en otra época.
¿Se imaginen cuando empiecen a escuchar las ráfagas de disparos, explosiones y ver los muertos? 5. Los indios Sioux tenían un dicho que decía: es mejor tener rayos en la mano que truenos en la boca. Qué importante sería ver toda esta asquerosa dirigencia política, judicial, empresarial, sindical, etcétera, verla con los rayos en la mano. Toda esa retórica profética de la violencia a los políticos les sale gratis. Viven en barrios cerrados, con custodia policial, portan armas de guerra, autos blindados y tienen la prensa cómplice. Estoy convencido de que estamos cada día más cerca de las tinieblas. Si llegaran a morir combatiendo, sería una muerte honorable y merecería que se los recuerde. Tengo la impresión que el poder queda acéfalo, huyen todos. Además creo que si llegamos a eso va a haber intervención de extranjeros que aprovecharán la circunstancia y eso sería un problema. Especialmente porque para este tipo de combate necesitamos fuerzas armadas, cosas que no tenemos. Y 6. Después de más de 200 años de mentira, la mitad del país de pobres y marginales, el 100% de la clase dirigente millonarios. Enhorabuena si se cumple lo dicho por el ministro. Así terminamos de sufrir de una buena vez y definiríamos el modelo de país que queremos. Más o menos lo mismo que dije yo, ¿no? Nunca harás nada en este mundo sin coraje. Es la mejor cualidad de la mente junto con el honor. Aristóteles. Varias veces, observando lo que acontece en Europa, nos preguntábamos ¿qué nos deparan a nosotros? Pues más de lo mismo. La destrucción del sistema alimenticio que comenzó con la gran sequía. Y ahora sigue con la destrucción lisa y llana de las empresas productoras. Empleados se atrincheran para evitar el sacrificio de 200.000 aves. SENASA informó 20 casos de gripe aviar en la avícola Santa Ana, Corrientes. La GAC argumentó que las pruebas son erróneas y el caso se judicializó. El programa subido de Odisea tiene más información al respecto. Última información: el jueves el juez de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, hizo lugar un amparo de una empresa avícola y frenó la matanza de más de 200.000 gallinas y ordenó un test que dio negativo. El resultado de la prueba fue un duro golpe para el SENASA, que se negó a realizar la muestra. Y ordenó aplicar el rifle sanitario por un supuesto caso de gripe aviar que nunca existió. Acorralado por la justicia federal, el organismo nacional debió obedecer menos de 24 horas después del resultado y era irrefutable. Pese a ello, el SENASA intenta salvar su prestigio. Recién en el tercer párrafo de un extenso comunicado, informó sobre la muestra que desmentía sus propios dichos, pero con la salvedad de que ordenaba un tercer testeo para el martes y mantener la prohibición de la comercialización de los productos de la avícola. Una verdadera vergüenza, obra de alcahuetes y traidores. La situación deja en evidencia la falta de garantías a la que están sometidas las empresas ante el SENASA, ya que si los propietarios y los 150 trabajadores de la avícola Santa Ana no batallaban por evitar la desaparición de la empresa, hoy estarían en la calle desempleados y 200.000 gallinas muertos. Por otro lado, el SENASA organiza hasta el lunes 17 de abril el primer encuentro nacional de la cadena de valor de insectos para el consumo humano y animal. Es increíble la obsecuencia de un gobierno que dice ser nacional y popular. Por el contrario, son alcahuetes y globalistas. Por otro lado, la inefable Giorgia Meloni, que no alcanzo a descifrar para dónde tira, ha determinado algunas cosas interesantes al respecto. Obliga a etiquetar claramente las harinas fabricadas con insectos y almacenarlas aparte en los supermercados para que las personas no los compren por error. Y prohíbe la carne artificial y los insectos en la fabricación de pastas y pizzas. El gobierno estudia ahora prohibir también la carne cultivada en laboratorio y los alimentos sintéticos para proteger el patrimonio alimentario italiano y la salud de las personas. Argentina es rehén por los traidores.
La influencia del régimen chino en Argentina pareciera no detenerse. La presión de la Embajada de China en Buenos Aires aumentó en estas últimas semanas, aprovechando la zozobra económica y social que vive el país gobernado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Los diplomáticos asiáticos encabezados por el jefe de delegación Zhou Xiaoli exigen acortar plazos de implementación y la toma del control de gran parte del sector energético y combinan a la Administración Nacional a otorgarles el manejo de los canales y ríos navegables. Incluso, según pudo saber Infobae, en las próximas semanas estaría prevista una reunión de Zhou y la vicepresidenta de gobierno, Cristina Kirchner, quien asegura posee la llave para destrabar el tramo final de las concesiones de Atucha 3 y el otorgamiento de la explotación de la hidrovía, una joya con la que suena Beijing y con lo que el régimen tendría bajo su poder gran parte del comercio de granos de la Argentina y Sudamérica, un área estratégica para toda la región. En los Estados Unidos se preguntan hasta dónde llegará la apropiación china de sectores claves de la economía argentina, o más, hasta dónde llegará la colaboración y las concesiones argentinas con el régimen de Xi Jinping. Una escena particular se vivió este jueves en la Cámara de Representantes norteamericana, cuando el Comité de Relaciones Exteriores citó al secretario de Estado Antony Blinken para que explicara diversos asuntos de importancia mundial. La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, preguntó a Blinken por la base militar de observación que China posee en la Patagonia Argentina, más precisamente en la provincia de Neuquén. Infobae. En la semana que se inicia, Estados Unidos renovará la ofensiva para tratar de bloquear los acuerdos de cooperación entre Argentina y China en materia nuclear, principalmente la construcción de la cuarta central atómica en el país con tecnología de la potencia asiática. El martes 11 arribará al país Christopher Hanson, presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, con el mismo objetivo de las visitas anteriores de David Turk, secretario adjunto de Energía, y la recorrida del embajador Mark Stanley por las instalaciones de Atucha. Advertir sobre los riesgos y la inconveniencia de asociarse con China en materia nuclear y el interés de Washington en lograr la cooperación de Argentina en impedir un despliegue de capitales chinos en América Latina, particularmente en sectores estratégicos. En la última semana circuló con fuerza la versión de un compromiso asumido por el gobierno argentino durante el encuentro de Alberto Fernández con Joe Biden el 29 de marzo de excluir de los acuerdos de cooperación con China la concreción de la cuarta central nuclear Atucha 3, con tecnología y financiamiento de ese país. La renuncia de este acuerdo estratégico tendría como compensación, se dijo, una flexibilización de las presiones del Fondo Monetario sobre la economía argentina para el cumplimiento de las metas del acuerdo vigente, teniendo en cuenta que en la actual situación del país, someter a la economía a esas exigencias podría significar el desenlace de una crisis económica y social extendida. El apriete. Eso escribió Raúl de la Torre. Hoy en día, tal como está la situación internacional, más que nunca hace falta un proyecto nacional. Es tanta incertidumbre global que es igual de peligroso tratar de moverse a dos aguas como lo hace el gobierno actual o volcarse hacia el globalismo como lo insinúa la pseudo-oposición. Esto lo publicó Uruguay Soberano y nos toca a nosotros también, Hoy empieza a funcionar la planta de UPM2. La misma tomará agua del Río Negro, 136.500.000 litros de agua dulce limpia gratis por día, durante por lo menos 50 años. Por su parte, devolverá al Río Negro cada día por más de 50 años 107 millones de litros de agua contaminada con amoníaco, fósforo, cianuro, arsénico, cadmio, cromo, plomo, mercurio, dioxinas y furanos. Estos dos últimos son uno de los mayores contaminantes que genera la actividad industrial. Las cantidades de cada uno de estos contaminantes aún no son conocidos con exactitud por impacto ambiental del Ministerio de Ambiente. En el entorno de una semana estas aguas llegarán a contaminar el río Uruguay también y en breve el río de la Plata. Información obtenida de las autoridades de la Comisión de Seguimiento de UPM2. ¿Algo que festejar? Terminemos con los contratos secretos. El gobierno uruguayo actual
se está pareciendo cada vez más al nuestro. Un desesperante momento se vio en una ruta argentina. Unos padres dejaron abandonado a su hijo en la vera de la calle. El matrimonio de nacionalidad china fue detenido y dieron una fría declaración señalando que querían darle una lección. El hecho ocurrió el domingo 9 pasado en horas de la tarde, a la altura de avenida 66 y 123 de la localidad de Berisso, cerca de La Plata. Los testigos declararon que vieron como los padres del nene decidieron bajarlo de una Renault Kangoo y luego escapar. El nene quedó en la calle completamente desorientado y luego de unos segundos rompió en llanto. Los ciudadanos que pasaban por el lugar vieron la situación y decidieron llamar al 911 para alertar sobre el episodio. Un móvil que en ese momento se encontraba recorriendo la localidad de Berisso comenzó una persecución para dar con el vehículo. Luego de unos minutos, los efectivos del Comando de Patrullas de La Plata alcanzaron y detuvieron al matrimonio. Toda la situación fue filmada por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de Berisso. En el video se ve como los policías llegan al lugar con el pequeño de 9 años, le entregan al hijo y comienzan a interrogar a los padres. Durante la breve conversación que tuvieron los efectivos policiales con los implicados en el episodio, la pareja justificó su accionar al decir que habían abandonado al nene en la calle para darle un susto pues se estaba portando mal. Luego el testimonio del matrimonio, los efectivos policiales decidieron aprenderlos y trasladarlos a la comisaría 4 de La Plata, donde iniciaron acciones por averiguación de ilícito y luego se les otorgó la libertad. Bienvenidos a la colonia china. Esto es lo que nos espera.抗战的高科技啊，一照脸就看到妈妈难见，不存在认错人，你是没那帮了，找老脸不定是简不简单。那看了哇，我认下呢，咱就认。Esto es lo que explicó Simón Foy. El CEO del JP Morgan expropia en propiedades para construir parques eólicos y solares. En su carta anual a los accionistas, Diamond afirmó: se necesitan desesperadamente reformas en materia de permisos para permitir que las inversiones se realicen en el momento oportuno. Puede que incluso tengamos que apelar a expropiar. Sencillamente no estamos consiguiendo las inversiones adecuadas con la suficiente rapidez para las iniciativas de redes, energía solar, eólicas y oleoductos. La propuesta es inusual, sobre todo viniendo del consejero delegado más antiguo del Banco de Wall Street. ¿Se dan cuenta cómo los extremos se juntan? China ha revelado un yuan digital con fecha de caducidad. El nuevo dinero digital de China tendrá fecha de caducidad y ahora se ha confirmado. De hecho, los usuarios están obligados a gastar el yuan digital antes de una fecha determinada o simplemente desaparecerá de las cuentas. Se trata de una gran herramienta para impulsar la economía y al mismo tiempo dejar a la población sin ahorros. La gente se verá obligada a vivir a crédito y al mismo tiempo se convertirá en esclava digital y financiera. ¿China es el campo de pruebas del nuevo orden mundial? Y no me comparen esto con el plan de Gesell porque no es así. Esto lo escribió George Rubino, que es un importante analista de negocios de Estados Unidos. Escuche con atención. Fue un golpe directo porque en marzo Silicon Valley Bank se hundió y la Fed y el Tesoro de Estados Unidos son obligados a respaldar básicamente todo el sistema bancario. Los problemas financieros están lejos de terminar. Básicamente las tasas de interés han sido artificialmente bajas durante una década. En ese momento un gran número de edificios de oficinas se construyeron y se financiaron a tasas realmente bajas. Ahora las tasas de vacantes de oficinas están aumentando, lo que indica que los edificios de oficinas ya no son rentables. Las deudas que tienen al 2 o al 3% ahora tienen que refinanciarlas al 7%. Esto significa que un edificio de oficina que ya no es rentable. Ahora quieren vender este espacio de oficina y los recortes de precios que se deben hacer para cerrar un trato son del 30 al 50%.
Algunos han bajado un 80%. Los bancos locales y regionales ya tuvieron sus problemas el mes pasado, pero van a tener problemas mayores cuando todos estos edificios resulten no valer tanto como pensamos que valían. Ese papel está en los fondos de pensiones. Van a entrar en crisis los fondos de pensiones. Porque acá pasó también con las AFJP. Invierten en los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones les sobra dinero, invierten. Dice, hay que invertir acá, hay que invertir acá. Mañana esto fracasa y se lleva todo el fondo de pensiones a la clase. Por lo tanto, los bienes raíces pueden ser el catalizador de la crisis en varios otros sectores. El gobierno tendrá que dejar que se queme y tener una depresión al estilo de los 30, o rescatar a todos a la vista a costa de aumentar la inflación y el dólar hundiéndose. No hay arreglo, no hay forma de rellenar estos edificios, no hay forma de refinanciarlos sin ir a la bancarrota. En algún momento de este año volveremos a caer en un crecimiento negativo y será un baño de sangre. No hay solución. Y estos muchachos lo ven venir y no tienen idea de qué hacer al respecto. Este es el sector que queremos vigilar y será el catalizador de la próxima gran crisis. El próximo rescate genera una gran cantidad de dólares nuevos y eso hace que el dólar baje y luego estemos en la espiral de la muerte donde no hay solución. Eso está esperando que suceda. Un rescate tan grande que aterroriza a los tenedores de la moneda y los bonos del tesoro. Entonces se acabó el juego. Esto es solo una cuestión de cuándo la gente se dará cuenta de esto. Esto es realmente una situación de este momento. Esta es una historia mucho más grande de lo que le sucede al dólar como moneda de reserva. Este es el final de un experimento monetario global que va a terminar con un final muy ardiente que no va a ser divertido de ver. Por lo menos suena para arriba. Esto publicó Mendoza Transparente. El Juzgado Federal de San Rafael frenó el reconocimiento de tierras a comunidades en el sur provincial. A través de un fallo suspendió la resolución del INAI que había reconocido la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad Los Limay Curre, perteneciente al pueblo mapuche, en miles de hectáreas de departamentos de Malargüe y San Rafael. En concreto, la Justicia Federal sanrafaelina suspendió el alcance de la medida hasta resolver la cuestión de fondo. Lo hizo a partir de un planteo de la empresa Nieves de Mendoza, Sociedad Anónima, que advirtió que el INAI dictó la resolución en observancia de los procedimientos normativos previstos y disposiciones condicionales protectorias, sin intervención del titular dominal y sin respetar las facultades concurrentes reconocidas por la Carta Magna de las Provincias. En tanto, indicó que el organismo actúa haciendo caso omiso a la propiedad detectada en función de los numerosos contratos de arrendamiento suscritos por los puesteros que ocuparían el lugar y sin atender el proceso de reivindicación en trámite ante la justicia provincial. Bueno, vayan poniendo un poco de freno a esta gente, ¿no? El matemático y físico de la Universidad de Oxford, investigador del CERN y miembro del Keble College, el profesor emérito Wade Allison, ha dicho lo siguiente: la energía eólica falla en todos los aspectos. Los gobiernos están ignorando evidencia abrumadora de las insuficiencias de la energía eólica y recurriendo a fanfarronadas en lugar de análisis razonados. Argumentó que la infraestructura en torno a la energía eólica y solar no solo fallará, sino que costará billones, destruirá grandes porciones del medio ambiente y será completamente innecesaria. Y agrega un cálculo. A una velocidad de viento de 33 km por hora, la potencia producida por una turbina eólica es de 600 vatios por metro cuadrado en plena eficiencia. Para entregar la misma potencia que la planta nuclear Hinkley Point, 3.200 millones de vatios, se necesitarían casi 6 millones de metros cuadrados de área de barrido de turbinas. Cuando se tienen en cuenta las fluctuaciones de la velocidad del viento en la fórmula de Allison, el rendimiento del viento empeora mucho. Si la velocidad del viento se reduce a la mitad, la potencia disponible se reduce en un factor de 8. Casi peor, señala, si la velocidad del viento se duplica, la potencia entregada se multiplica por 8 y la turbina debe apagarse por su propia protección. Esto no lo dice nadie, ¿eh? Se mire como se mire, la energía eólica es inadecuada. Es intermitente y poco fiable.
Está fuerte y vulnerable, es débil y tiene una vida útil corta. Y otra. El año pasado, el profesor asociado Simon Michuk advirtió al gobierno finlandés que no había suficientes minerales en el mundo para suministrar todas las baterías necesarias para el net zero. Michuk observó que es posible que el proyecto net zero no funcione completamente según lo planeado. Mientras tanto, Menton concluyó con una opinión que algunos podían considerar excesivamente caritativa. Es difícil evitar la conclusión de que las personas que planean la decisión net zero no tienen ni idea de lo que están haciendo. Esto publicó Derek Septit. Y escuchen esta otra. Convertir los desiertos en granjas de energía solar podría elevar las temperaturas en todo el planeta y provocar sequías devastadoras en el Amazonas. Los paneles solares en el Sahara podrían impulsar las energías renovables para dañar el clima mundial. Los desiertos más inhóspitos del mundo podrían ser los mejores lugares de la Tierra para aprovechar la energía solar, la fuente de energía más abundante y limpia que tenemos. Los desiertos son espaciosos, relativamente llanos, ricos en silicio, la materia prima de los semiconductores con lo que se fabrican las células solares, y nunca escasea la luz solar. De hecho, las 10 mayores plantas solares del mundo están todas en desiertos o regiones áridas. Los investigadores imaginan que sería posible transformar el desierto más grande del mundo, el Sahara, en una gigantesca granja solar capaz de satisfacer 4 veces la demanda energética mundial actual. Se han elaborado planos para proyectos en Túnez y Marruecos que abastecerían de electricidad a millones de hogares en Europa. Aunque las superficies negras de los paneles solares absorben la mayor parte de la luz solar que les llega, solo una fracción, alrededor del 15% de esa energía entrante, se convierte en electricidad. El resto se devuelve al medio ambiente en forma de calor. Los paneles suelen ser mucho más oscuros que el suelo que cubren, por lo que una vasta extensión de células solares absorberá mucha energía adicional y la emitirá en forma de calor afectando el clima. Si estos efectos fueran solo locales, podrían no importar en un desierto poco poblado y estéril, pero la escala de las instalaciones necesarias para reducir la demanda mundial de energía fósil sería enorme y abarcaría miles de kilómetros cuadrados. El calor remitido por un área de este tamaño se redistribuiría por el flujo de aire en la atmósfera, teniendo efectos regionales e incluso globales sobre el clima. Un estudio expresa que cubrir el 20% del Sahara con huertos solares aumenta la temperatura local del desierto en 1.5 grados. Con una cobertura del 50% aumenta la temperatura hacia 2,5 grados. Con el tiempo, este calentamiento se propaga por todo el planeta debido al movimiento de la atmósfera y los océanos, elevando la temperatura media mundial en 0.16 grados centígrados para una cobertura del 20% y 0.4 grados para una cobertura del 50%. Sin embargo, el cambio de temperatura global no es uniforme. Las regiones polares se calentarían más que los trópicos, aumentando la pérdida de hielo marino en el Ártico. Esto podría acelerar aún más el calentamiento, ya que la fusión de hielo marino deja al descubierto agua oscura que absorbe mucha más energía solar. Esta nueva fuente masiva de calor en el Sahara reorganiza la circulación global del aire y los océanos, afectando los patrones de precipitación de todo el mundo. Esto publicó The Conversation. Otro auto Tesla ha salido ardiendo en forma espontánea. Han hecho falta 23.000 litros de agua para apagarlo. Esto publicó Motor Pasión. Un cementerio de scooter eléctricos verdes que se han quedado sin batería, dado que es muy costoso reemplazar las baterías. Los patinetes eléctricos que han llegado al final del ciclo de vida de la batería se están abandonando por completo. Además, desecharlo de otra manera sería peligroso y costoso. El transporte EV respetuoso con el medio ambiente. Vean la foto. Este publicó Cambio 16 por la guerra climática. El pasado 10 de abril, desde la página web de la Agencia Estatal de Meteorología de España,
se publicó un artículo titulado Algunas consideraciones sobre la modificación artificial del tiempo. Un texto que confirma, sin aportar tampoco datos específicos, lo que muchos conspiranoicos estaban denunciando. Se está modificando el clima de manera artificial. Es muy interesante observar lo que están reconociendo. Se confirma que se utilizan distintos productos químicos para alterar el clima. Se indica que o bien es para evitar granizo o facilitar lluvias, supuestamente. Se señala que los materiales empleados se utilizan en mínimas cantidades y que no son nocivos para la salud y el medio ambiente. A lo largo del mundo, ya son decenas de países los que dedican recursos en la investigación y puesta en marcha del programa de modificación artificial del tiempo. Se explica también en el texto que la siembra de nubes consiste fundamentalmente en un mecanismo por el cual las partículas formadoras de hidrometeoros, núcleos de condensación en nubes o partículas de circulación de hielo, se agregan a la nube. Es necesario por ello que los programas de siembra de nubes cuenten con una gran investigación detrás focalizada de cada territorio, ya que los resultados y las técnicas pueden ser muy diferentes en cada caso. El texto nos explica los beneficios de la modificación artificial del tiempo, como la lucha contra el granizo, el incremento artificial de la precipitación. Sobre los efectos ambientales de las partículas utilizadas se señala en el artículo: las partículas utilizadas son la base de los programas que se desarrollan y aprueban en decenas de países, algunos de ellos entre los más avanzados del mundo. Se tratan de compuestos como el hidruro de plata, el compuesto más utilizado, el cloruro sódico o el hielo seco, cuyo uso no muy frecuente y en las bajas concentraciones utilizadas se considera inocuo para el medio ambiente. Estas conclusiones en este artículo señalan que muchas de las técnicas utilizadas en la modificación artificial del tiempo tienen una base en un conocimiento científico asentado, impulsado los grandes avances realizados con el conocimiento de las nubes, la mejora de los sistemas de observación y los avances en la modelización numérica de su funcionamiento, pero todavía quedan muchas incertidumbres. Además, los resultados son difíciles de evaluar, ya que las situaciones meteorológicas tienen gran variabilidad por factores difíciles de analizar. Es por ello que los logros obtenidos, muchas veces discretos, son complejos de analizar estadísticamente y valorar si son significativos. Señores, a partir de ahora, a llorar al campito. Todo es legal, programado o autorizado por los gobernantes. ¿A usted le avisaron? Eso no importa. Lo votó para que usted esté mejor cada día. Todos pensamos en esta nueva tecnología de alteración climática. Vean esta publicación de 1943. Tengan en cuenta que la OTAN se creó en 1949. Observen la sequía provocada. Fíjese cómo las nubes que van llegando del Atlántico tímidamente suben de latitud y, lo peor de todo, frente a las costas de la península ibérica, se deshacen, desaparecen. Algunos medios dicen que lloverá. No es cierto, no lo permitirán. No es magia, es la geoingeniería climática. Nosotros nos quejamos de nuestros gobernantes. Vean los de España. Esto es muy curioso, lo publicó RT. Según algunos documentos del Pentágono, agentes del Mossad también participaron de las manifestaciones contra la reforma judicial deseada por Netanyahu. Habría sido el propio jefe del Mossad,
David Barnea, quien les autorizó a participar de las protestas. Si esto es cierto, el gobierno sionista mesiánico de Netanyahu está en serios problemas, pero el Estado judío mismo está primero. Nunca ha habido divisiones tan profundas y radicales en Israel. El conflicto entre el sionismo mesiánico y el sionismo sorosiano liberal está conduciendo en este estado hacia la guerra civil. Bueno, algunas apostillas de un siglo maravilloso. Todo se ventila. Solo cuestión de tiempo. Zelensky está listo para transferir varias regiones occidentales del país a Polonia a cambio de asistencia militar a gran escala para el ejército de Ucrania en la toma de Crimea. Así lo afirmó el ex oficial de inteligencia del Servicio de Inteligencia británico del MI6, Alistair Crook. Esto lo publicó canal JFK TV. Entregando el país, no hay problema. Un proyecto de ley de Texas propone una moneda digital emitida por un estado respaldado por oro. La diputada Marjorie Taylor Greene ha hecho un llamamiento para que Estados Unidos vuelva al patrón oro y rechace la moneda digital del Banco de la Reserva Federal, que se presentará este verano. La congresista de Georgia dijo que se pondría rotundamente al próximo sistema de pago de CBDC de la administración Biden, llamado FedNow, que controlaría en la práctica la forma en que la gente gasta su dinero. Insider Paper. Recuerden que Texas es uno de los estados que quiere independizarse. De hecho, Texas, cuando integra a Estados Unidos, lo integra como república independiente. Ojo con este, es uno de los estados más grandes de Estados Unidos. El Foro Económico Mundial ha anunciado que ha reclutado a cientos de miles de guerreros de la información para controlar Internet, vigilando las redes sociales y los foros en busca de desinformación y contenidos conspirativos que luego serán clausurados sistemáticamente. Según el foro de Klaus Schwab, la desinformación en Internet es una infodemia, hijo de puta, infodemia, potencialmente mortal que requiere una cura. La definición de desinformación, según el foro, es cualquier contenido en Internet con el que ellos no estén de acuerdo. Eso significa que los cientos de miles de guerreros de la información del FOM se desplegarán a callar la disidencia contra el ente globalista. Newspunch. Bienvenidos al ejército de trolls. Un camión que transportaba 40.000 libras de suelo contaminado del sitio de limpieza del descargamiento del tren en East Palestine, Ohio, se estrelló en el condado de Columbiana el lunes. Listo, están sacando tierra contaminada de un lado y la tiraron por otro lado. Clicova. Los equipos de bomberos en Dibby, Texas, respondieron a una explosión y un incendio que envolvió varias estructuras de edificios en South Fork Dale el lunes de la noche. Los informes sugieren que más de 18.000 cabezas de ganado murieron en el incendio. Como ahora el ganado no está más en el campo, sino está metido en corrales, un impresionante tinglado enorme. Están todos los animales ahí adentro, voló a la miércoles con 18.000 animales adentro. Vean el video. Giorgia Meloni está luchando con uñas y dientes contra la invasión del idioma en inglés, que según ella se ha apoderado de Italia y tiene un plan. Se trata de una nueva legislación propuesta que sancionará el uso de inglés y otras palabras extranjeras en las comunicaciones oficiales con multa de entre 5.000 y 100.000 euros. No es mala idea para aplicarla acá, ¿eh? Y agárrense con esto. ¿Ven cómo ya empieza todo, eh? Macron prohíbe los pagos en efectivo de más de 1.000 euros entre ciudadanos en Francia. Lo van a dibujar por la lucha contra la evasión y la transparencia. Son los primeros pasos. 4 robots matan a 29 personas en un laboratorio japonés. Y esta pregunta me la pasó un contacto desde España. Una pregunta para los progres del gobierno social leninista. ¿Van a obligar a los alumnos musulmanes a asistir a los cursillos LGTBI? ¿O esto no entra en la educación obligatoria?
Dice esto porque a todas las escuelas en España le están metiendo la educación obligatoria del LGTBI. ¿A los musulmanes no se las meten? Bueno, y ahora vean dos formas de dar una noticia. La real y la de los medios del régimen. Lean bien. Vamos a terminar. Las grandes mentes de la humanidad mantenían su verdad sobre todo y contra todos. Seguían adelante sin tener en cuenta los que estaban con él o los que no, con su integridad como única bandera. No servían a nadie ni a nada, solo vivían para sí mismos. Y solo viviendo para sí mismos pudieron lograr las cosas que luego se han reconocido como las glorias de la humanidad. Esa es la naturaleza de la creatividad. El hombre no puede sobrevivir si no es a través de su mente. Llega al mundo desarmado, su cerebro su única arma. Pero la mente es un atributo del individuo. Es inconcebible que exista un cerebro colectivo. El hombre que piensa debe pensar y actuar por sí solo. La mente razonadora no puede funcionar bajo ningún tipo de coacción. No puede estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos de los demás. No puede ser objeto de sacrificio. El creador se mantiene firme en sus convicciones. El parásito sigue las opiniones de los demás. El creador piensa, el parásito copia. El creador produce, el parásito saquea. El interés del creador es la conquista de la naturaleza. El interés del parásito es la conquista del hombre. El creador requiere independencia, ni sirve ni gobierna. Trata a los hombres con intercambio libre y elección voluntaria. El parásito busca poder. Desea atar a todos los hombres y que se achaten. El parásito afirma que el hombre es una herramienta para ser utilizada, que ha de pensar como sus semejantes y actuar como ellos, y vivir la servidumbre de la necesidad colectiva, prescindiendo de la suya. Fíjese en la historia. Todo lo que tenemos, todos los grandes logros han surgido del trabajo independiente, de mentes independientes, y todos los horrores y destrucciones de los intentos de obligar a la humanidad a convertirse en robots sin cerebros y sin almas, sin derechos personales, sin ambición personal, sin voluntad, esperanza o dignidad. Es un conflicto antiguo. Tiene otro nombre: lo individual contra lo colectivo. Y esto lo escribió un ex soldado de Vietnam. Nosotros, los poco dispuestos, guiados por los incompetentes para matar a los desafortunados, morimos por los ingratos. Buenas noches.